Bueno, pues empezamos. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer la asistencia a esta celebración de los Días Europeos de Patrimonio. En este espectacular espacio, como es el Palacio de Exposición y Congreso de la Ciudad de Santiago, estamos en la sala Julio. Pues hoy celebramos en este acto de la Jornada Europea de Patrimonio, presentaremos una mesa de dudas redonda sobre la alfarería como actividad de interés etnológico denominado Recuperando su memoria histórica. Quiero en primer lugar dar la bienvenida al delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, José Ayala, al que veremos sin duda muy a menudo por el profesional de vida del cambio que presenta y a la área que representa, que tanta trascendencia tiene tanto nuestra ciudad patrimonio de la humanidad. Felicitar del mismo modo a Francisco Jiménez Rabasco, etnólogo, se dedica profesionalmente a la investigación, protección, conservación y difusión del patrimonio cultural. Ha trabajado con la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte de Jaén, además de otras administraciones públicas y colectivos sociales. Destaca su compromiso con la cultura y el desarrollo del territorio y es el autor de la documentación técnica que ha permitido la innovación de la alfarería de la provincia como actividad de interés etnológico con la consideración de bien cultural. Y por lo que así puedo ir también a saludar a mi compañero de mesa, a Paco Quinto, extraordinario productor y alfarero, es un exponente de la cerámica obelisco, manteniendo técnicas centrales y utilizando él y su hijo Pablo uno de los pocos hornos de tipo árabe que quedan funcionando en España. Su taller alberga el Museo de Alfarería Memoria de lo Cotidiano, inscrito desde el año 2007 en el registro de museos de la Junta de Andalucía, y autor de la espectacular colección de las culturas conocidas como los Quijotes del Tito, y que hace muy pocas semanas fue una encuesta junto con la de la ciudad de Tarancón, aquí estuvimos en la misma sala, en esta sala de arriba del turismo hospital de Santiago, como éxito alrededor, ¿no? Quiero decir que esta exposición de la cultura conocida como Quijote del Tajo prácticamente se han expuesto dentro de España. Y bueno, también Alfonso Hidalgo Cruz, de la saga de los Góngora, se encarga de la innovación cerámica del alfa Góngora, añadiendo técnicas contemporáneas, entre las que destaca la cristalización de zinc, la reducción de sulfato, el recú y la alta temperatura, ya en su sexta generación de alfa Góngora. Pese a su juventud, ya está totalmente introducido en el mundo de la artesanía, habiendo obtenido varios premios a nivel nacional, y es un claro ejemplo del traspaso del conocimiento de sus padres y del oficio que de generación en generación va pasando, durando la supervivencia del sector. La provincia de Jaén tiene una tradición artesanal importante, son bastante más de 190 los artesanos que están inscritos en el registro de la Junta, y entre ellos hay un gran número de alfareros. No hay duda de que una de las ciudades donde más concentración artesanal existe dentro de la provincia y alfarero, ya que hay toda la provincia siendo declarada zona de interés artesanal en el año 2012. La actividad artesanal es uno de los ejemplos más representativos del patrimonio etnológico puesto que nos muestra la relación entre lo material y lo inmaterial, entre el objeto resultante del objeto y el conjunto de sabores que hacen posible la creación del mismo. Dentro de los oficios artesanos, la alfarería tradicional es sin duda la que tiene más representatividad en la actualidad. Contamos con 7 alfareros en nuestra ciudad. Destacada dentro de los aspectos identitarios de la ciudad, además de la importancia histórica, porque la primera referencia de la existencia de la alfarería nueva es desde la Baja Edad Media en el siglo XIII, donde ya se mencionaban a los tejeros y olleros. En la primera mitad del siglo XVII la alfarería tenía una gran importancia y ya era una gran vocación exportadora. Un siglo después se destaca como el sector más importante de la ciudad y ya se hablaba de 27 alfareros siendo el sector más importante de la ciudad. En los años 30 del siglo pasado había 21 alfarerías y 4 tejares en nuestra ciudad que daban trabajo a 100 alfareros. La mayoría de ellos instalados en el barrio alfarero de la calle Valencia. En los años 60 comienza un gran declive que logra casi acabar con este oficio
Aunque algunos digan sobrevivir a partir del fomento de la alfarería decorativa, gracias a la labor de alfareros como Salvador Gómez, Francisco Piedra del Pobre, la familia Alameda, la familia del Marce, Juan Tito, que han ido transmitiendo estos oficios de generación en generación hasta nuestros días. Úbeda es referente artesanalmente en toda Andalucía, hoy día por la variedad, cantidad y calidad de todos ellos, la mayoría de ellos alfareros. La artesanía local aporta originalidad, pero reservando la esencia de un producto único y fundamentalmente hecho a mano. Además de nuestro rico patrimonio monumental, contamos con otro patrimonio vivo, el artesanal, que ha reconocido institucionalmente y por la ciudadanía, que funciona como identificador de la ciudad y que se complementa y van íntimamente ligados. El trabajo del equipo de gobierno y de la Consejería es contribuir, como estamos haciendo, al desarrollo, fomentar y difundir los oficios artesanos para que sigan creciendo, porque la artesanía forma parte del patrimonio de Úbeda. Además de la promoción que hay de nuestra ciudad, cada vez que llega una obra de la artesanía local a cualquier parte del mundo, por lo tanto existe una sintonía y una colaboración total. En la actualidad son nosotros los maestros artesanos que tenemos en Úbeda. De ellos, 3 alfareros. Fuimos declarados zona de interés artesanal en el año 2012, que está integrada con 14 artesanías. 8 son puntos de interés artesanal que dan a entender la importancia de la artesanía. Bueno, pues desde la administración central, desde la administración local y desde la Consejería, estamos realizando muchas actividades con estos artesanos, tratando de que sigan en la manera como están haciendo más. El escenario ahora mismo tiene un carisma, tiene un valor espectacular, ¿no? Entonces, por citarnos de lo que organizamos anualmente, pues son los días europeos de la artesanía. Incluso en el año 2018 celebraba en Úbeda el acto central a nivel autonómico. Hemos hecho el movimiento apoyo junto con ellos. Hace un poquito que os he comentado antes la exposición del 50 aniversario de los Quijotes, exposiciones, homenaje también hicimos a los artesanos jubilados, campaña de concepción de cultura artesanal, pasearte, que son exposiciones que se hicieron con las campanatas de nuestro comercio, visitas guiadas por los colegios y mayores. Es un expositor que hicimos para la Escuela Integral de la Artesanía, así como actividades con personas con discapacidad y otros proyectos municipales que están a la espera de que los artesanos, que están en un momento álgido, es decir, están de trabajo hasta arriba, hasta los topes, puedan ponerse para la obra. Es una petición que se le ha hecho desde el Ayuntamiento y que yo creo que cuando se realice pues va a sorprender lo que va a llamar la atención tanto de los ciudadanos de Udeso como del pueblo de Udeso. Y además, pues, como digo, un largo etcétera. Además, de contar con una línea económica que está anualmente presupuestada y que no todas apuntan en beneficio de ellos, en la actividad que hacen los artesanos. Tal vez es la importancia que le damos a la artesanía en nuestra ciudad que el año pasado le fue concedida desde el Ayuntamiento de Úbeda la más alta distinción que concede la ciudad. En esta ocasión, a la Asociación de Artesanos de Úbeda a cumplir los 40 años de existencia en representación de todos los artesanos y alfareros, como fue la medalla de oro de la ciudad de Úbeda. Nuestra artesanía es apreciada a nivel nacional y mundial. Las piezas de nuestros artesanos viajan por todo el mundo y son auténticos embajadores de nuestra ciudad. De aquí la importancia de que la alfarería tiene lugar y por tal motivo, desde la administración local, estamos deseosos de que la alfarería se declare actividad de interés tecnológico con la consideración de bien de interés cultural. Esperamos que esta obligación pues, sea lo más pronto posible, porque creo que eso también trae más beneficios a nivel local y a nivel de la artesanía. Entonces, pues ya me paso la palabra al delegado de Turismo, Cultura y Deporte, José Álvarez. Muchísimas gracias, concejal de Comercio, Industria y Artesanía. Muchas gracias por venirnos aquí en tu casa. Artesanos, alfareros, Francisco, muchas gracias. Participantes de la mesa redonda. Para mí es un placer darle la bienvenida en nombre del Gobierno de Andalucía a esta actividad que se enmarca dentro de las jornadas europeas del patrimonio. Como bien sabrán, y como han comentado ya, el pasado mes de julio, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico protegió como BIC la actividad de interés etnológico denominada alfarería en la provincia de Jaén. Con esto
esto se garantiza la perdurabilidad en el tiempo de esta actividad, que goza de valores específicos en la provincia, siendo una actividad que acompaña la presencia del ser humano desde hace milenios. En la actualidad, la alfarería, en su más amplia definición, es sostenible en todas las dimensiones que le queramos dar, ya sea ambiental, económica, social, política, en los términos tal y como expresa la Carta de la Tierra de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente. Desde la Junta de Andalucía continuamos con la tramitación del expediente que posibilitará la declaración definitiva como bien, como bien nos decía el concejal ahora mismo. Por ello, nos pareció importante dedicarle a esta actividad un espacio dentro de las Jornadas Europeas del Patrimonio, siendo una de las 30 actividades que se están desarrollando por toda la provincia, en los meses de octubre y de noviembre. Sin más, no quiero dilatarme un poquito nada más, agradecerles la presencia y bueno, esperamos que esta actividad pues, tenga fruto y sea aprovechada por todos los asistentes. Y ahora ya sí pues vamos a pasar realmente a lo que es el objeto de esta actividad dentro de la Jornada Europea del Patrimonio, con lo cual ya empieza Francisco a Bueno, buenas tardes, José Ayala, el del Primo, de Octubre de Puerto Jaén, José Luis Padella, concejal de Comercio y Empresarial de Empresa de Emprendimiento, Francisco Martínez Villacaña, Juan Tito, Alfonso Hidalgo Góngora. Agradecido por la organización del evento a la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, a la Consejería de Comercio y Empresarial y Empresa de Emprendimiento de Úbeda. Agradecido por la colaboración a la Asociación de Artesanos de Úbeda, Alfarería Tito, Góngora Cerámica, Museo Alfarería Carolito, a los medios de comunicación que nos acompañan. Agradecido a los alfareros y a las alfareras que han contribuido con su valiosa información desde la alfarería de la provincia de Jaén, Provincia de Cobal, como bien de interés cultural. Nos acompaña también directamente Almarza, nos acompaña directamente la familia de Alfonso Góngora, nos acompaña directamente alfareros de Bailén e investigadores principales directamente de Bailén, como puede ser, por ejemplo, José Luis Villarejo, Jesús Padilla. Quiero agradecerle su valiosa información para que la alfarería esté incubada y quiero sobre todo también agradecer a todas las personas que nos honráis con vuestra asistencia en un día y a una hora tan complicada para hacer. Infinitas gracias. Al elaborar la documentación técnica para la propuesta de declaración de la alfarería de la provincia de Jaén como actividad de interés lógico, con la consideración de bien de interés cultural, destacamos el desarrollo durante siglos de esta actividad en la ciudad de Úbeda, que se ha transmitido de generaciones en generaciones, lo que ha condicionado la existencia de una serie de rasgos comunes que prácticamente encontramos en todos los talleres, como son la fabricación de muchas de las herramientas utilizadas, las distintas técnicas y los motivos decorativos empleados, la morfología de las piezas. Un rasgo esencial en la actividad alfarera de Úbeda, que menos podemos decir que ha variado, es la transmisión de la misma de una generación a otra, de tal manera que si analizamos los talleres de la localidad, observamos que los actuales alfares son regentados por artesanos pertenecientes a familias que se vienen dedicando a esta actividad desde hace varias generaciones. De esta manera, si nos fijamos en los apellidos de los alfareros, como son los de Alameda, Almarza, Villacaña, Góngora, comprobamos que son apellidos de personas dedicadas a la misma actividad desde varias generaciones atrás. Otro de los rasgos que se mantiene, aunque es una cuestión que se va modificando con el tiempo, es la comercialización dentro del mismo centro de producción, algunos de los cuales llegan a configurarse como privilegiados espacios expositivos, como es el caso del taller de Juan Tito o el Museo del Alfar de Pablo Tito. En todo caso, es importante señalar que tales rasgos culturales en este oficio, en tanto que la pintura es una cuestión dinámica, en continuo proceso de transformación, van modificándose en el transcurso de los años, y esto se puede observar en aspectos relacionados con el aprendizaje de la actividad y con la propia tipología de la producción. En el aprendizaje queda patente en las variaciones producidas entre cómo asimilaron los conceptos de esta actividad los alfareros más veteranos y cómo lo han asimilado los más jóvenes. Los más veteranos normalmente accedían al taller de una manera casi profesional, desde que eran niños, pasaban en el taller varias horas al día, la mayor parte de los días al año, mientras que los más jóvenes, aunque desde pequeños han accedido de una manera habitual a los alfares familiares, lo han hecho en una época muy determinada, fines de semana, vacaciones, y normalmente no han decidido dedicarse al oficio familiar hasta que no han llegado a una edad adulta.
Algunos incluso han llegado a cursar estudios universitarios fuera de esta localidad o han trabajado en otras ciudades durante años, como el caso de Alfonso. Por otro lado, la modernización de parte de los procesos productivos de esta actividad, especialmente en lo relacionado con la preparación del barro y la cocción, ha condicionado que esta parte del aprendizaje haya sido totalmente ignorada en este proceso. Pensemos que los alfareros más jóvenes, aunque lo han llegado a ver desde niños, nunca han tenido que pisar y pasar manualmente el barro. De la misma manera que no tienen por qué poseer la técnica suficiente para fabricar un horno de leña o un torno tradicional, puesto que son medios productivos que en la actualidad no realiza el propio artesano y que sigue directamente en las generaciones anteriores. Por último, cabe mencionar un hecho destacado: el cambio que se produce en el sector en los años 70 del siglo XX, en el que varía el valor de uso de las piezas producidas. De pieza funcional se pasó a piezas más estéticas, en el que se generaliza en el sector alfarero butense el uso intenso de la decoración de las piezas. En este momento, cuando se recupera y se potencia el uso del verde vidriado de la decoración de las piezas. Ya decimos que se estableció un cambio en los talleres, especialmente en el proceso de decoración de las piezas. Se intensifica ese proceso, la decoración en cada pieza, se incrementa el uso de técnicas hasta entonces muy marginales, como el uso del calado y el vidriado de las piezas. A partir de este cambio, en los talleres se tiende a la innovación en todo lo relacionado con la decoración, mientras que la tipología morfológica de las piezas se mantiene lo tradicional con algunas variaciones en forma y tamaño. Todo el proceso condicionará la cultura dentro del oficio y será lo que más incidirá en el proceso de aprendizaje de los alfareros más jóvenes. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es hacer las presentaciones de los verdaderos protagonistas de esta jornada, nuestros alfareros. En primer lugar tenemos a Francisco Martínez Villacaña. Francisco Martínez Villacaña, conocido como Paco Tito, alfarero y escultor, el hijo de alfarero, Pablo Martínez Padilla, se inició en el oficio del barro de la mano de su padre, amplió sus estudios en la Escuela de Arte y Oficios Artísticos de Úbeda. Junto a su hermano, también alfarero Juan Tito, ha salido a transmitir a su hijo Juan Pablo Martínez Sánchez Pablo Tito sus conocimientos y técnicas ancestrales, además del amor por el oficio de la alfarería. De hecho, su hijo está llevando estas actividades de la tradición a la modernidad, experimentando nuevos lenguajes creativos, como por ejemplo ocurrió en el año 2015, cuando Pablo Tito se unió al artesano joyero Juan María Ferrari, creando una línea de joyería con marca propia llamada de barro y plata. Durante estos años, la firma ha tenido gran repercusión, participando en diversos eventos de moda y teniendo gran acogida en el público. O por ejemplo, como en el 2018 recibe el premio Unicaja de Artesanía y es seleccionado por la Diputación de Jaén junto a otros compañeros artesanos y diseñadores para crear la identidad de la artesanía contemporánea en Jaén. En 1972, Paco Tito fue nombrado Premio Nacional de Diseño y en el año 1973, Premio Nacional de Alfarería. Ya en los 80, en el año 1986, fue nombrado profesor de cerámica en la Universidad Pontificia de Salamanca. El mismo año en el que su padre, Pablo Martínez Tito, fue nombrado Medalla de Plata de Andalucía. Su taller actualmente alberga también el Museo de Alfarería, Memoria y lo Cotidiano, inscrito, como ha dicho José Luis, desde el año 2007 en el registro andaluz del Museo de la Consejería de Cultura, siendo además punto de interés artesanal de la Junta de Andalucía. Entre las muchas piezas tradicionales recopiladas destacan la pila de la Pazmán, con la palidera, incluso bañera, además de otras piezas de uso cotidiano. Su colección de esculturas, conocida como los Quijotes de Paco Tito, como ha comentado José Luis, ha sido expuesta en la Casa de Úbeda, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en el Altar de los Reyes Católicos, en Santiago de Compostela, en la Casa de la Provincia en Sevilla, y también ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas. Paco, muchísimas gracias por la presencia. La segunda persona que nos acompaña en la mesa, como veréis, una cosa interesante dentro de la alfarería es que no tanto preocuparse directamente del inmueble como tal o del aspecto material como si fuera una especie de fetiche, sino lo que más nos interesa es el proceso. Por eso se ha intentado dibujar directamente dentro de esta mesa una especie como de dinámica en el tiempo. Paco representa el pasado, pero también el presente, y Alfonso directamente hacia dónde puede ir la alfarería, ¿no? Aunque veamos directamente que ese diálogo y ese lenguaje están siempre en continuo movimiento y es una dinámica constante. Ambos se nutren. El caso, por ejemplo, de Alfonso Hidalgo Cruz, que es alfarero, además de ceramista. Estamos hablando de la sexta generación de alfareros y actualmente tiene su propia empresa, Góngora Cerámica. Tiene formación en arqueología y además de ello estudió en la Escuela de Arte de Granada, donde se especializará en cerámica. Al acabar su estudio empezó a trabajar y a aprender en un taller de Santillana del Mar durante unos meses y desde 2014 decidirá seguir con la tradición cerámica de la familia con un enfoque nuevo, la utilización
utilización de técnicas contemporáneas y diseño de nuevas líneas, incorporando grés, porcelana, alta temperatura. De hecho, se ha especializado, entre otras técnicas, en las cristalizaciones de zinc, técnicas que aprendió y empezó a experimentar en la escuela de arte. También tiene muchos trabajos de arqueología experimental que seguramente nos podrá también comentar. Desde entonces no ha parado de innovar y investigar lo que ha llamado a asistir a ferias de artesanía y de cerámica por todo el territorio nacional. Además de haber podido ganar distintos premios nacionales e internacionales, entre los que destacan el primer premio de cerámica artística de la Rambla, el primer premio de diseño en cerámica de Belén, el primer premio de cerámica de San Fernando de Henares, y actualmente su taller realiza y exporta miles de piezas que se distribuyen en lugares como Londres, Qatar, San Francisco y Toronto, entre otros. Alfonso, también muchas gracias por tu presencia. Iniciamos entonces el turno de preguntas y respuestas y lo iniciamos por Paco Tito. Paco, hemos comentado en la intervención que al elaborar la documentación técnica para la propuesta de la declaración de la alfarería de la provincia de Jaén como actividad de interés biológico, la consideración del bien de interés cultural, se ha destacado la transmisión de generación en generación de la actividad, lo que ha condicionado la existencia de unos rasgos comunes que prácticamente encontramos en todos los talleres. ¿Nos podrías decir más o menos cómo fue tu aprendizaje del oficio? Consumo mucho, lo haré. No antes de saludar y agradecer al delegado y a ti, Paco, por la iniciativa y por lo que habéis hecho para que el nombramiento de zonas de interés cultural y etnológico pues sea una realidad. Saludo también a José Luis, extraordinario concejal de artesanía, y a ustedes les doy la bienvenida agradeciendo también su existencia. Y ya paso a dar respuesta a tu pregunta, pues me hace retroceder en mi memoria muchos años, porque ya soy muy más. No tiene nada que ver en absoluto el aprendizaje de hoy día con el que tuvimos los de mi generación, aunque éramos muy pocos ya, ¿no? Pero el aprendizaje de entonces era un sacrificio total. Aquí hay una persona con su marido que es hija de alfarero, de la familia de Marza, y ella, aunque es muchísimo más joven que yo, pues también creo que recordará cómo aprendíamos. Mira, nosotros venimos, nuestra generación venimos de un aprendizaje que había que hacer la tarea de aprendizaje de tarea. No servía el hacer una pieza muy bonita o muy grande. Tenía que ser hacer 40, 60 o no sé cuántas docenas iguales, todas. O sea, no solamente consiste en saber hacer un canto. El maestro se proclamaba como maestro alfarero cuando sabía hacer 61 cántaros con el peón o el oficial que iba a pasar al lado y lo subía a la cama, 60 cántaros, y con el asa. Pero es que también, según el tamaño de las cazuelas que se hacían, no sé cuántas, 40 docenas de platillos de arrear que se llamaban los platillos más chicos, o las cazuelas, o los platillos, los patines, es decir, que era un puro sacrificio aprender, pero al mismo tiempo era un placer. Porque cuanto más conoces una cosa, más la quieres. Basta con que no conozcas nada del oficio, pues no sabes si te gusta o no te gusta, pero cuando ya te comunicas de esa forma con el barro, y yo creo que los alfareros que estáis aquí estáis de acuerdo conmigo, es cuando más te gusta, y cuando haces algo que te llega y ves que le llega a la gente, al público que te visita, más te visiona y más. Pero de todas formas, insisto en que el aprendizaje, además era completo, no bastaba solamente la rueda, era como tú bien has mencionado, la preparación del barro, era cocer el horno o llenarlo el horno, ahora de leña, lo que sea, y en fin, y así muchas cosas. Pero hoy día, al cabo de tantos años, lo recuerdo todo con un cariño impresionante. La verdad que, Paco, me parece escucharte porque era memoria viva y gran parte de los fragmentos que has dicho
creo que forma parte de nuestra identidad como amantes directamente de esta actividad. Alfonso, ¿en qué medida directamente se modifica el aprendizaje de un alfarero ceramista en presencia de Ubuntu, de una nueva generación? Bueno, yo tengo una cosa buena que no cualquiera que quiera aprender o que aprende alfarería de cerámica tiene. Ya es, en parte, esa tradición de la que hablaba Pablo, que yo aprendí a mi padre, a mi familia, parte de esa tradición. Es verdad que la tarea como tal, yo no he ejercido la tarea, pero vamos, que un alfarero antes no era alfarero, incluso los gremios no necesitaba ejercer si no hacía esa tarea. Ahora bien, aunque sepa hacer un aceite y meterlo en un horno, ya puedes ser alfarero y definitivamente. Bien, entonces yo sí tengo ese aprendizaje tradicional en parte, pero a la vez hoy en día, en este mundo que vivimos de constante cambio, hay que estar un poco en la innovación, en el hecho de aprender, de estudiar. Yo lo que hablaba antes, desde pequeño, estaba metido en la alfarería y casi estaba destinado a hacer eso. A mi padre me dio la oportunidad de que hiciera como lo que yo quisiera, eso sí. Yo en verano tampoco iba a estar, parecía, me estaba durmiendo, parece que lo prefería. Entonces, es verdad que hace muchos años, desde los 10, 12, 15 años, que no sabes qué hacer, no sabes qué hacer, pero estás ahí aprendiendo. Entonces, pues el aprendizaje del torno, por ejemplo, es una cosa que los alfareros sabemos que no es estudio de torno y lo sé hacer. Muchas horas, como siempre me dice mi padre, miles de toneladas gastadas en torno. Entonces, bueno, ya cuando a los 18 años decidí ser alfarero, ceramista, ya por lo menos no tenía miles de toneladas, pero por lo menos 2 o 3.000 tenía, algo ya tenía, ¿no? Entonces, yo tuve que completar ese aprendizaje tradicional con una escuela de Granada, que fue lo que me enseñó nuevas técnicas, ¿no? A partir de ahí, pues, fue cuando ya decidí no restringirme solo a la alfarería tradicional, irme un poquito más allá en cuanto a distintas técnicas, distintos materiales, distintos para hacer. Al final, hoy en día, y quien quiere ser ceramista o alfarero, porque digo ceramista alfarero porque alfarero como tal, esta tradición que habla del tiempo, del amor a la alfarería, de nacer en una alfarería y trabajar, eso se pierde como tal. Entonces, pues, el ceramista como tal tiene que por lo menos estar en constante investigación, por lo menos conocimiento de las técnicas que se hacen y de los diseños. O sea, la parte que creo que cambia un poco en torno a su generación y a mi generación de cerámica. Perfecto. En los últimos 40 años se ha profundizado un proceso de la orientación de la manufactura alfarera húmeda hacia una funcionalidad más estética, por lo que se tiende a mantener aquellas piezas demandadas para tal tipo de uso y se va perdiendo la realización de productos con otras funcionalidades, como eran los cántaros usados para recoger el agua, una vez que se pierde su utilidad para el agua corriente en todas las casas, la orza empleada para la línea de aceituna, o los recipientes utilizados para la realización de las necesidades fisiológicas en aquella época en que los baños eran comunes para todo el edificio y se situaban en un corral en el patio de los mismos. Paco, ¿cuáles son los productos que todavía están presentes en tu taller? Pues todavía seguimos haciendo, mi hijo y yo, sobre todo las piezas auténticamente tradicionales de Úbeda. Estas que hay enumeradas, las piezas que servían para los usos domésticos, como el dedillo, la hoja, el cántaro. Y hay ahí un factor sentimental muy grande, que yo lo considero, y mi hijo también, de suma importancia, y es que no tenemos derecho a olvidar aquellas piezas que durante milenios han estado en contacto con la humanidad, con las personas. Aunque hoy ya no tengan el mismo uso que han tenido o para el uso que se crearon, pero ni siquiera porque se mantengan vivas en nuestra memoria, no tenemos derecho a olvidarlas. Esa es mi opinión. Por lo tanto, nuestro museo alberga todas las piezas auténticamente tradicionales en cuanto a tamaño, forma, nombre, incluso el nombre de la pieza, ¿no? Bueno,
y así rendimos homenaje a aquellos objetos que también forman parte de nuestra cultura y de nuestro pasado, ¿no? Bueno, pues además de hacer ese tipo de objetos, que luego el cliente le dará el uso que quiera, que lo más seguro es que pasen en la casa del cliente que te lo compra a ser un objeto decorativo. Muy bien. Bueno, pues aparte de eso, también se evoluciona en nuestro quehacer diario. Mi hijo tiene una carretica que también no para de crear. Hacemos escultura, que también es una incorporación muy importante en nuestro quehacer diario. Hacemos monumentos, incluso, hacemos esos famosos Quijotes que han dado vuelta a España, incluso a gran parte del mundo, que clientes que han venido, que han comprado una pieza. El busto de aquella persona que quiere recordar a su padre o a su abuela y quiere tener un busto en su casa, pues eso lo hacemos también, o escultura creativa también. Es decir, que difícilmente la persona que nos visite, que visite nuestra orfanaría, nuestro museo, no encuentra algo que de verdad le llama la atención y le gusta, que es también algo que se debe de mantener vivo, pues para subsistir y para difundir lo que hacemos. No sé si responde. Perfectamente. Alfonso, además de honrar directamente a su padre con su trabajo, directamente a su madre, que también colaborar en el proceso, su hermana, directamente Laura, también que dibuja fenomenal. Y bueno, aparte de ver esa raíz tan importante, ¿hacia dónde va la nueva producción que está haciendo? A ver, a mí se me dio la cabeza. En el sentido de, bueno, la tradición, como dice Paco, la respeto muchísimo y la valoro. Maestro soy arqueólogo, estudiado tradiciones durante cientos, miles de años en cultura. Y creo que es importante mantenerla viva de alguna forma, pero hoy en día lo que veo es que nuevas casas, nuevo público, nueva gente, por mucho que la valore, la respete, no veo que la quiera tener en su casa como tal. Hay público que sí, pero veo que las nuevas generaciones buscan otro tipo de diseño y ahí es donde estoy intentando meterme yo. O sea, hablaba Paco también antes de una cosa que me ha hecho gracia, de que el alfarero tiene que hacer piezas simétricas, iguales. De hecho, es casi el paso que yo diría que el alfarero y ceramista un poco esto, ¿no? Esa producción, hacer más piezas que son simétricas. Y curiosamente yo ahora mismo lo que muchas veces valoran de fuera, o para la próxima intención, son piezas totalmente distintas, pero porque quieren que sean distintas. O sea, estoy haciendo un mismo cuerpo, pero de forma irregular para que no se igual. Y parte de mis técnicas son distintas. También otra cosa que veo, y esto lo veo ahora, o sea, lo que como bien decía, en los 60-70, la cerámica, la alfarería deja de ser utilitaria, se tiene que transformar, y en eso Paco, por ejemplo, se dedicó a transformarla muy bien. Y estoy viendo en los últimos años, los 2-3 años, que empieza a ser utilitaria otra vez. O sea, durante muchos años se ha comprado, por ejemplo, en muchas piezas decorativas, cerámica tradicional, transformada a decoración, y ahora busca una cerámica utilitaria un poco distinta. O sea, busca esa utilidad, esa pieza especial, que tengo una vajilla de tal tipo, etcétera, pero la puedo usar. O sea, busca a la gente tener piezas artesanales, hechas a mano, pero utilitarias. En eso estamos. Ahora mismo estamos haciendo miles de platos, o las técnicas, estas nuevas que estoy realizando con matices, lo estamos haciendo para San Francisco, para Miami, para muchos sitios, porque la artesanía de la feria de llama la atención por fuera. O sea, ahora mismo estamos exportando muchísimo y principalmente lo estamos haciendo tanto platos de distintas formas, lo que hablaba de la horta, del cuerpo, del plato, transformado a hoy en día, totalmente. Y también otra variante que me gusta es seguir con la parte decorativa en parte a nuevos diseños,
una forma, incluir lenguajes distintos, estamos haciendo una colección distinta con las técnicas. Y bueno, eso es lo que día a día estamos trabajando. La fama siempre muchas veces el concepto de tradición no es un concepto estático, es decir, el concepto de tradición siempre implica una dinámica y una interacción con la sociedad presente, es decir, mismo que en su momento directamente había que interaccionar con una economía determinada, una economía de monarquía, una economía directamente, bueno, que es una modernización, una pregunta por lo que se llama urbanización, pero efectivamente con respecto al producto cultural es una manera representativa de la sociedad de su momento. O sea que esas dinámicas son normales dentro de lo que es el esfuerzo directamente de innovación. Claro, al final los artesanos creamos cultura material, la cultura material siempre identificaba todas las culturas de la historia. Entonces, realmente ahora nos toca y está en nuestras manos, con el alfarero y otras personas que aquí, realmente está en nuestras manos y lo que estamos haciendo es un poco identificar parte de nuestra cultura. Nuestra cultura está en constante cambio, modernización, también tenemos que modernizar y cambiar nosotros. Bueno, hemos destacado en el expediente que la alfarería constituye una actividad que acompaña a la presencia del ser humano desde hace milenios. Lo comentaba magníficamente el delegado, que se trata de una producción cultural que se transmite de generación en generación, que evoluciona en respuesta al entorno, como estábamos comentando, y que actúa como expresión identitaria, que constituye ese nosotros mítico, ¿no? Que constituye un valioso referente simbólico que forma parte del patrimonio etnológico de Andalucía en su triple dimensión, con el espacio de muebles vinculados, los lugares como los talleres o instalaciones, por eso la visita a un taller específico donde veamos cómo se desarrolla la actividad, por sus manifestaciones de tipo mueble, es decir, por lo que estamos preguntando, los objetos y los productos manufacturados, las herramientas, los utensilios, y frente a un conocimiento social, y también un valor de la creación de los propios instrumentos como tales, ¿no? O como actividad de interés lógico, todos los conocimientos y saberes, procesos de producción, cultura de trabajo, elementos de supervisión asociados directamente a la propia actividad. Pero, ¿hacia dónde debe dirigirse la alfarería desde vuestro punto de vista, Paco? Pues yo también insisto mucho, en que lo que antes había dicho, las cosas se conocen y al conocerlas te gustan más, o las quieres o no las quieres, ¿no? Yo creo que la trayectoria que lleva la alfarería concretamente en estos tiempos actuales está bien, está muy bien, pero sí, nunca le vendría mal fomento, la difusión del conocimiento hacia el público en general. Me tomo como va, porque nosotros estamos experimentando en nuestro barrio alfarero, que es donde estamos, que cada día baja más gente a visitarnos. Eso es bueno. Por otra parte, también reconozco otra cosa, y es que hay personas en Úbeda, quizás de mi edad, que no saben tal de Valencia. Esto no me gusta demasiado, pero hay que admitirlo como cosa natural. Digo que lo suficiente que tengamos una cosa para que no la valoremos. Ponen a los fácil, no la valora, ¿no? Pero en fin, insisto en lo que he dicho, en que algo más de difusión, de publicidad, de dar a conocer, abrirnos. Ya nosotros, creo que todos, en plural, ¿no? Nos abrimos de todo corazón a las personas que nos visitan, pero quizás no sea lo suficiente y necesitemos, pues, en fin, más de las instituciones, edición de catálogos, guías, fomento, siempre viene. Alfonso, ¿hacia dónde nos dirigimos? Bueno, tú ya realmente hacia dónde crees que puede. Nos dirigimos hacia donde queramos, o sea, al final está en nuestras manos, pero bueno, hacia donde queramos y hacia donde el público quiere. Eso también es importante, porque claro, yo hablo tengo contacto con mucha gente muy asociada a la cultura que tiene mucho amor por la alfarería. Dice, ¿por qué no se hacen estas fiestas? ¿Por qué se están perdiendo? Se están perdiendo porque la gente no las quiere, pero la gente no las compra. Hemos hecho desde pequeño así ferias de alfarería por todo el mundo con mi padre, yo
Y ahí yo 30 años viendo alfareros que se quejan y dicen, ¿por qué antes se vendía muchísimo y ahora no se vende nada, se hace lo mismo? Ese es el problema, hacer lo mismo. ¿Vale? Entonces, una de dos, después con un público diferente, o hay que darle valor a la feria. O sea, en un momento dado, hace unos años, creo que hubo una tendencia a hacer una cerámica, a intentar competir con la propia industria. Y yo creo que eso sería un error. O sea, las tareas tienen que ir hacia un valor añadido que es la artesanía. Hacia no enfocarse a hacer piezas cuanto más mejor. Y más barata, ¿no? El valor que tiene la pieza, tanto cultural, tecnológico, como valor monetario. O sea, al final tenemos que hacer piezas de calidad, ¿vale? Con un valor añadido. En este caso, creo que debería ir del diseño y de la propia calidad de la pieza. Entonces, creo que vamos hacia ahí. Ya si la gente quiere, público, quiere que ese diseño, esa pieza de calidad, vuelva hacia el utilitario, como he dicho antes, pues iremos hacia el utilitario. Si va hacia una cultura más artística, pues iremos hacia ahí. Pero, sobre todo, diseño y calidad, que es lo que hoy en día todo el mundo quiere. Pues, bueno, en el público tenemos la presencia directamente de gente que creo que podría directamente intervenir de forma directamente con una gran cualificación. Y bueno, tenemos alfareros, gente que de la alfarería directamente, no solamente del municipio de Úbeda, sino también de Bailén, incluso de Ajorilla. Por tanto, si queréis directamente, porque yo creo que se puede generar un diálogo bonito entre estos elementos que veis que se reconocen o que se caracterizan directamente en la alfarería, tal y como se define en Úbeda, con los propios específicamente de Bailén, si queréis, Juan Jesús, José Luis, si queréis intervenir, de cómo veis un poco estas preguntas que hemos hecho en torno a cómo ha cambiado la formación, a los productos que son, hacia dónde debe de ir la alfarería, si queréis contestar alguna pregunta. De hecho, hay que reconocer directamente que el Ayuntamiento de Bailén también colaboró muy fuertemente directamente para esta declaración. El Ayuntamiento de Úbeda, los propios alfareros y el propio Ayuntamiento de Bailén. O sea que si queréis intervenir o decir hacia esa pregunta, ¿no? ¿Hacia dónde debe ir la alfarería En primer lugar, muchas gracias, Paco, por... Tienes que hacer una cosa de falta de protocolo, si te la acá. Bueno, no sé, yo creo que se escucha bien. ¿Se escucha bien? Sí, está bien. Vamos a ver. Nada, por eso que es una iniciativa muy buena, ¿no? La que empezamos, ¿no? Y la que se hizo, porque, bueno, pues, precisamente por eso estamos en la Jornada Europea de Patrimonio hablando sobre la alfarería. Un patrimonio inmaterial, cultural, ¿no? De carácter etnológico, que, bueno, pues por desgracia, yo vengo de Bailén, hace muy poquito tiempo, sobre todo, era muy denostado, ¿no? Parece que con la llegada de la modernidad, sobre todo a partir de los 60-70, como bien ha dicho muy bien mi compañero, que luego, bueno, pues, se rompieron todos los moldes, parecía que todo lo que se hacía, que tenía que ver con la tradición, pues no estaba, ¿no? Acorde a la nueva moda, y hubo un declive muy grande hasta que estuvo a punto de desaparecer, ¿no? De hecho, en Bailén, básicamente eso no pasó porque estaba muy cerca de la carretera y los alfareros pues, decidieron innovar. Decidieron llevar a cabo piezas que compraban los extranjeros, que vienen a las playas, ¿no? Que se iban llevando a sus casas como material exótico, y precisamente por eso yo también estoy muy de acuerdo, ¿no? Con lo que dices, ¿no? Que yo creo que la supervivencia de la alfarería es mantener la vanguardia, mantener la tradición, por supuesto, pero sin perder de vista las nuevas tendencias y saber que estamos en el siglo XXI, que tenemos que hacer una cerámica de vanguardia porque es el único destino y el único futuro que tenemos. Si seguimos haciendo piezas tal y como se hacen en el siglo XVIII, siglo XIX, serán piezas de museo, por supuesto, y será, bueno, pues hacer un brindis a estos grandes maestros que también fueron grandes alquimistas, ¿no? En ese momento, y realizaron barnices, realizaron esmaltes, realizaron formas que, bueno, pues con mucho menos medios que lo que tenemos nosotros hoy en día, todavía siguen, ¿no? Y están presentes en la cultura material y en el registro, en este caso arqueológico e histórico, pero por supuesto tenemos que ser conscientes de que hoy en día existen platos, ¿no? que se hacen con cerámica de alta, ¿no? Existen platos que se hacen con esmalte o con cristalizaciones de zinc, que a la gente pues, les gusta tener en su casa y que esa vanguardia es fundamental.
Si realmente eso lo tenemos claro, creo que la memoria viva seguirá con estas declaraciones de BIC, que son muy importantes, pero también nos lanzaremos hacia un destino de cerámica que es muy importante y muy potente. Y sobre todo, bueno, pues para terminar, decir que otro de los grandes puntos, ¿no? Lo que yo creo que tenemos que hacer aquí en mención sería, bueno, pues el concepto o el término de unidad, porque en la alfarería en muchos casos falta unidad, falta ese carácter de gremio que yo creo que en Úbeda sí que lo habéis conseguido, ¿no? y que es muy patente y que es muy potente, sobre todo en este caso no solamente los alfareros, sino otros artesanos como por ejemplo los mimbres o el esparto o gente que hace otro tipo de cuestiones que tienen que ver con el vidrio. Eso la verdad que falta en las ciudades, faltan otros núcleos, porque eso, pues al final somos muy individualistas y solamente miramos los nuestros. Entonces creo que hace falta mucha formación, mucha sensibilización, mucha educación y sobre todo eso, pues que el propio gremio alfarero, en este caso que estamos hablando de alfarería, se una y vaya de la mano, porque eso también pues, va a garantizar que esa vanguardia y esa unión y ese futuro sea una realidad. José Luis, ¿quieres comentar alguna cosilla? Bueno, pues darte las gracias primero por la referencia que ha hecho, dar las gracias a todos los presentes y todo el equipo por haber organizado esta magnífica mesa redonda. Y sí, no hay mucho más que añadir, estoy totalmente de acuerdo, por lo que yo ya sabes, tuve el gusto de acompañarte a las visitas que pudiste hacer a los talleres tradicionales, sobre todo de Bailén, para tu informe, y pudimos ver, ¿no?, como todavía los maestros siguen a pie de torno y las tradiciones se siguen manteniendo, se siguen transmitiendo, pero que por supuesto estoy de acuerdo que esto tiene que evolucionar, está clarísimo, hay que mantener una parte, hay que mirar hacia el pasado, pero precisamente para que nos siga dando enseñanza para el futuro. Hay muchas cosas ahí todavía de las que podemos aprender, que a lo mejor las hemos soslayado un poco o las hemos pasado por alto. O sea, tenemos que seguir mirando al pasado, pero para proyectarnos al futuro, para proyectarnos lo mejor posible. O sea, todas las experiencias que ha habido y demás es aprendizaje, al fin y al cabo. O sea, que yo soy un amante de la alfarería tradicional del pasado, pero por supuesto que está clarísimo que no se puede seguir fabricando cerámica, como bien decía ahí, pues como se hizo cuando la cerámica era utilitaria, ¿no? Hoy puede volver a ser utilitaria, como también decía Góngora, puede volver a serlo, pero de otra forma totalmente distinta, ¿no? O sea, ya yo creo que todo lo que se podía exponer está expuesto, y también estoy de acuerdo con mi concejal que habría que tener un poquito más de unión entre los gremios para poder todos remar en la misma dirección, ¿eh? Porque muchas veces en esas pequeñas rifirrafes dentro de los propios alfareros, los propios artesanos, pues se pierde un poquito el rumbo. Cuando si todo el mundo remara en la misma dirección, yo creo que se conseguirían mucho mejores cosas para todos, en definitiva. Y bueno, y ahora ya que estoy aquí, como decía Umbral, que voy a presentar mi libro, no es eso, pero que sepáis lo que estáis aquí, que un trabajo, mi libro sobre la alfarería tradicional de Bailén se presentará el sábado, coincidiendo con Seramiva, con la feria de Bailén, que es el sábado y domingo, y que bueno, estáis todos invitados, si os parece bien. Se presentará a las 8:30 de la tarde en el Salón de Actos del Museo de la Batalla de Bailén, y creo que gran parte de todo lo que ha salido aquí a la palestra lo tengo en consideración, porque ya digo, yo soy un gran amante de la alfarería tradicional, sobre la de mi pueblo, pero está, en ese aspecto soy bastante chauvinista, sin despreciar a los demás, por supuesto, pero yo soy muy de mi pueblo, pero también, por supuesto, he tenido en consideración lo que se está haciendo hasta ahora. O sea, mi libro es un libro básicamente de alfarería antigua y tradicional, que diferencio, ¿no? Pero por supuesto proyectada al futuro, y traído hasta el presente y cómo han ido evolucionando los alfareros, y creo que queda bastante patente y creo que puede ser un buen muestrario de ese tipo de cosas. Solo una última pregunta, sería de aquí, en el sentido de ¿qué se ha hecho? ¿Cuál ha sido la fórmula directamente para que el tejido asociativo vaya funcionando perfecto en Úbeda? Porque por ejemplo, la Asociación de Artesanos, bueno, está colaborando directamente en la organización de esta jornada, está, manifestando directamente toda colaboración, ¿no? ¿Cuál es la fórmula directamente que puede hacer, por ejemplo, Bailén, que no tiene ese tejido asociativo, que no tiene ese impulso? ¿Qué es lo que...? ¿Cómo se han hecho las cosas bien, ¿no? ¿O cómo se podían... No sé si la hemos hecho bien o cómo la hemos hecho, pero la verdad es que somos uno. Desde el primer momento que decidimos echar para adelante con la Asociación de Artesanos, hace ya 6 años y medio, me parece,
ya tenía su bagaje y mucho peso la asociación. Es cierto que novedad es que somos 14 artesanos, es decir, no somos muchos, pero es verdad que te lo pone muy fácil. Yo porque me toca ser el presidente, pero es que yo no soy el presidente, es que somos todos. Pero es que la directiva somos 4, pero es que en realidad la directiva somos los 14. Y si la asociación decide que vamos a hacer algo, pues va la asociación. Sí, es cierto, pero como todos, pero creo que en todos los colectivos, en todos los gremios, ¿no? Que luego, pues dentro de esos 14, pues hay quien en una ocasión puede o quien está más implicado y quien no está tan implicado. Pero bueno, son en determinadas ocasiones. Pero es verdad que hemos tenido la suerte, el equipo, la junta directiva que tenemos ahora mismo, que nos entendemos a la perfección, siendo del mismo oficio, la mayoría. Sí, es verdad, porque mira, Alfonso lleva desde el primer día y estamos ahí juntos y creo que nos llevamos muy bien. Antes teníamos de vicepresidente a Paco Tinajo, que luego salió, y entró Paco Alameda, otro figura. Aquí el amigo Juanma Ferrandí, que es joyero, pero me refiero a que es cierto que en la alfarería o en lo que es la cerámica somos mayoría, pero que nos llevamos muy bien, cada uno con su negocio, por supuesto, porque tenemos que luchar por nuestro negocio, pero que al fin y al cabo, que si surge una exposición o si surge una idea, aquí no miramos que no salga este más que... No, que vamos todos a una y ya está. Luego también es cierto, que ahí que no quiero dejármelo, el ayuntamiento ha apostado mucho por nosotros y eso también ayuda. Desde el primer momento siempre lo hemos dicho, que no nos quiten a nuestro concejal. Si es de verdad que hace hay varias legislaturas en las que hay concejalía de artesanía aquí en Úbeda, de distintos colores, pero mejorando lo presente, yo que sé, que no hemos tenido otro concejal tan implicado y tan solícito que a lo que se le diga esto que sí. También es verdad que no pedimos demasiado, pero igual la Junta de Andalucía también ha habido en alguna ocasión en la que han coincidido de color ayuntamiento y junta y perfecto, y ahora que no coinciden de color y también va perfecto, porque hay implicación. Creo que claro, así debe ser. Es que no puede haber una rivalidad, no, es que ahora gobiernan otros distintos, no, pero también porque creo, y eso es que tenemos que aprovecharlo, lo digo a vosotros de Bailén, creo que hay que aprovecharlo. La administración se ha dado cuenta que la artesanía suena y que la artesanía ayuda. Pues los artesanos tenemos que apuntarnos y subirnos a ese carro, ya está, y aprovechar que la administración se ha dado cuenta de eso, que la Junta creó la marca de artesanía de Andalucía, que hay subvenciones, que el ayuntamiento quiere fomentar que la artesanía de Úbeda suene, que pues venga, vamos a aprovechar esa ola, que ya se pasará, que luego también se olvidan, vendrán etapas en las que se olviden. Hemos tenido la suerte que en estos 6 años que llevamos está la ola en lo alto y nosotros vamos ahí claro, perfectamente, ya está, entonces es fácil, ¿no? Pero sinceramente, si te paras a pensar, o eso, Alfonso está aquí, o Juanma, o Paco, que forman parte de la directiva, proyectos así de decir, no, es que tenemos un proyecto de asociación que queremos, no, es que funcionemos, que haya trabajo, que es lo que todos queremos, y que suene, y que cale en la sociedad, como antes decía mi padre, que eso es muy importante, que no somos una especie en extinción, gracias a Dios, que estamos muy vivos y que la gente conozca lo que tiene en su tierra, eso es fundamental, y por mucho que nosotros hagamos, si la administración en ese sentido no ayuda, pues tú puedes publicar muchas veces en el Facebook, en Instagram, pero llegar hasta lo que llega. Pero si la administración colabora, pues entonces es mucho más sencillo, creo. Pero la asociación que tenemos sencillo, o sea, claro. Hablando de que estáis Juan Fernández y Juan del Arte del Olivo, que no tienen que ver con la alfarería como tal, pero la actividad de artesanía y apoyar. Exactamente. Sí, yo quería decirle que sí, es bueno que la administración apoye y todo eso, pero si este señor está aquí hoy y yo estoy aquí hoy, es porque ustedes tocan la música y nosotros bailamos. No nos equivoquemos.
una asociación fuerte, una asociación unida, es lo que hace que tengamos un interlocutor válido y podamos sentarnos con ustedes. Y en definitiva, que si ustedes deben de creérselo, nosotros estamos porque ustedes son fuertes. Y eso el Bailén tiene que pero la música lleva sonando mucho tiempo y ahora, recientemente, la administración se está dando cuenta que esa música estaba sonando. Y se agradece, pero años atrás porque estaban olvidados los oficios y estaban hasta mal vistos. Hasta mal visto la artesanía. Yo creo que eso pasó. ¿Cuándo íbamos a soñar? Claro, eso pasó. Sí, gracias a Dios. Pero ¿cuándo se iba a soñar que en un ayuntamiento, en Bailén o en Úbeda, se dedique una concejalía a la artesanía? Por Dios, eso es... Claro, eso es... Y que la Consejería de Cultura abarque la artesanía. Que de hecho es que así, que es que somos cultura. Pero eso cuando se iba a soñar que un artesano iba a estar considerado como cultura, por favor. Hay que dar respuesta a ese colectivo. Las fuerzas son ustedes. Ahí. Pues vamos a remangarnos. Esa revolución existe. Por ejemplo, claro, al poner el peso en la administración, tú tienes un presupuesto mínimo. Entonces nosotros, por ejemplo, en Bailén el cambio ha sido de 360 grados, ¿no? Porque lo que antes no tenía visibilidad ahora tiene mucha. Y parecía mentira, pero es verdad que Bailén siempre, hoy en día, sigue siendo, junto con la Rambla en Andalucía, el municipio que más alfarerías tienen activos, porque eso es así. Tenemos más de 30 empresas que se dedican a la cerámica decorativa. De esas 30 hay casi 15 que todavía siguen haciendo con medios semimecánicos, tal cual, ¿no? Pero no se conocía, Bailén ya se conocía como un pueblo de cerámica industrial, ¿no? En el que se hacía mucha cerámica, muchos ladrillos, muchas tejas, muchos elementos que están vinculados a ese sector. La cerámica decorativa estaba pues, en un segundo término porque no tenía visibilidad. Entonces, claro, al tener una concejalía y el propio ayuntamiento destinar una partida, empezar a crear sinergias con otras ciudades, el crear ferias, el crear concursos, todo eso es lo que hace que la artesanía tenga su representación, ¿no? A nivel social, y que la sociedad se dé cuenta de que esta gente existe, ¿no? Hace productos que son de mucha calidad y que en vez de comprar una cerámica que viene de China, pues me la compro de Úbeda, me la compro de Bailén. Entonces yo creo que hay lo que tenemos que aprovechar ese tirón y sobre todo eso, para darnos cuenta de que ya no solamente tenemos que movernos desde el punto de vista local, que esa es mi intención ahora. Es decir, ahora en Úbeda, en Bailén, en Baeza también, inclusive en El Conilla, en Andújar, ¿no? Todos estos municipios que se han declarado, que forman parte de esta declaración de bien turístico de carácter material, ¿no? Y con este carácter tecnológico en la alfarería. Yo creo que tenemos que unirnos también para hacer otra serie de cosas que tengan que ver con ese futuro que estamos hablando y como decimos, si no hace la fuerza y estamos empezando a crear pequeños polos, ahora toca crear como una especie de, bueno, pues como ahora está muy de moda esta empresa de hub, ¿no? De caja, ¿no? En la que todos podamos entrar y podamos hacer mucha más fuerza a las administraciones y podamos posicionarnos mucho mejor. En este caso, bueno, la administración cultural se está dando el máximo estatus directamente a la alfarería. Es verdad que a mí me gusta mucho, pero ahora mismo directamente va a tener la alfarería, va a ser también de interés cultural como estos hospitales, también como Castro. Eso es. O sea, al mismo nivel. Es verdad que ha habido que luchar mucho por eso, y tú lo vas a hacer de primera mano, pero bueno, en este caso, y bueno, ya has visto directamente que la Jornada Europea del Patrimonio, que son cuando verdaderamente la administración se abre de par en par, directamente ha incluido directamente como prioritaria directamente la difusión de la alfarería, ¿no? O sea, yo creo que bueno, algo está cambiando esa sensibilidad. Quisiera cerrar la mesa con una serie de apellidos que quisiera nombrar, sobre todo para las personas que ya no están con nosotros, ¿no? Y que si quería repetirlo, sus nombres directamente para que estén presentes en esta mesa. El nombre que voy a decir directamente es la familia Lamera, la familia Almarza, la familia Villacaña, la familia Góngora, va por ahí, ¿vale? Muchísimas gracias. Ahora directamente nos vamos al taller de Cito, a la plaza del ayuntamiento, y vamos a ver directamente in situ